Muy buenos días a toda la familia de los misioneros de la Consolata, esta comunidad aquí reunida, la Eucaristía del domingo pro populo, intención para todos los cristianos de nuestra parroquia, y no nos circunscribimos simplemente a las fronteras geográficas aquí de la parroquia, entre las 4 avenidas grandes, sino que vamos más allá porque hay muchas familias nuestras que tienen miembros en otros países incluso y deben estar preocupados también en continua comunicación. En fin, vamos a recomendarlos a todos, sobre todo a los ancianos que están en nuestros hogares geriátricos y personas que de pronto estén también en alguna clínica u hospital. Además de esa intención, tenemos las siguientes que el diácono va a nombrar. También nos unimos en oración por la salud de Carlos Jiménez y de toda su familia, por el eterno descanso de Edgar Martín, por el eterno descanso de Juan Pérez Acevedo, intención de su familia, por el eterno descanso de María del Tránsito Pérez, intención de sus hijos. En acción de gracias a Dios Padre por la vida que tuvo Valeria García Barón y la que ahora tiene en el cielo, y por el eterno descanso de Orlando Rendón, por las almas del purgatorio, intención de la familia García Barón, por el eterno descanso del papá del padre Francisco Pinilla, que también se llama Francisco Pinilla Correal, que está cumpliendo 1 año de su fallecimiento, y también por el eterno descanso de la mamá del padre Danilo, misionero de la Consolata, que ha fallecido en esta mañana, y también por cada una de nuestras intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor envía sin descanso a la tierra su palabra afectuosa. Su gracia se nos ofrece para que pueda germinar en nuestras vidas y producir frutos para el mundo. El Señor esté con ustedes. La eficacia de la palabra de Dios depende también de nuestra aceptación. Para que la gracia que se nos ofrece no sea en vano, reconozcamos todo lo que en nosotros y en nuestro entorno impide la eficacia de esa palabra. Pidamos humildemente perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor de toda misericordia libere nuestra mirada y nuestro corazón de todo lo que trata de sofocar en nosotros su palabra. Que esa palabra nos mueva a la conversión del corazón para que podamos, según la medida de cada uno, dar frutos duraderos. Por Jesucristo nuestro Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oremos. Dios de la esperanza, te pedimos que trabajes nuestras tierras cansadas para que germine en ellas la semilla de tu palabra. Haz llover tu gracia sobre nuestros corazones y que brote la cosecha de tu promesa.
Haz brillar sobre nuestras vidas el sol de tu amor, para que madure para todos el trigo de tu alegría. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven a ella sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y el pan que come. Así será mi palabra para que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llenando de agua y preparando los trigales. Así preparas la tierra, riegas los surcos, igualas los terrenos. Tu llovizna no deja mullidos, bendice sus brotes. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y los concilios se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu Santo, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida,
pero en cuanto salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100 y otra 60 y otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él contestó: a ustedes se le han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Y así cumplen en ellos la profecía de Isaías. Y ustedes oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque están embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han encerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, oír lo que oyen y no lo oyeron. Ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por palabra, enseguida se sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Bueno, la reflexión de este domingo la titulé Un Dios botaratas. Parece como una falta de respeto, ¿no? Pero es para indicar pues la grandeza de Dios, cómo ofrece su palabra en tanta abundancia como nos lo hará ver pues la reflexión de las parábolas. En la liturgia de este domingo tenemos 3 parábolas y todas nos hablan de vida. La primera nos la trae el profeta Isaías, que compara la palabra con la lluvia. La lluvia se precipita desde lo alto, empapa la tierra, la fecunda y regresa para caer nuevamente. Así debe ser la palabra de Dios, que está diluviando continuamente sobre nosotros. Pero si en vez de tierra buena encuentra un corazón de piedra, se evapora para volver a insistir sin desanimarse. La segunda nos la cuenta Jesús. La palabra es como la semilla. Es la imagen que Jesús vio desde su infancia. Los agricultores de Palestina esparciendo a manos llenas la semilla, con la esperanza de cosechar mucho o poco, aprovechando toda clase de terrenos, los pedregales, los senderos, la tierra buena, etc. Dios esparce también a manos llenas la semilla de su palabra en el mundo, esperando cosechar frutos de amor, paz, perdón, justicia, servicio, etc. en nuestros corazones, y se lleva tremendas sorpresas, pues con frecuencia dice, por boca de Jesús: no he encontrado en Israel una fe semejante.
terrenos que se creían áridos, produciendo más y mejores frutos que los cuidadosamente arados. La tercera parábola nos la sugiere Pablo en la carta a los Romanos. Compara la creación con un gigantesco vientre materno que está permanentemente en trabajo de parto, esperando el nacimiento a la vida verdadera, que es la que nos espera, a los que creemos, obviamente. De los cuidados que tenga una madre en el periodo de gestación depende la calidad de vida del niño que va a nacer. De cómo vivamos en este breve espacio y tiempo terrestres depende nuestro futuro eterno. Si la palabra de Dios es como la lluvia, no es simplemente el aguacero de los libros canónicos de la Biblia que ya cayó y basta. No. La palabra de Dios nos sigue empapando de muchas maneras en todas las épocas. Hay, sin embargo, algunas cosas en estas tres parábolas que sus autores no reportan. El profeta Isaías, por ejemplo, habla de lluvia de agua, agua de primera calidad, agua limpia. No conocía otra que nosotros sí conocemos, el agua contaminada por las emanaciones de las industrias y los vehículos, que cae de las nubes como lluvia ácida y que lejos de ser benéfica es letal y en vez de vida produce muerte. Si por el bautismo nos comprometimos a conocer, practicar y transmitir el Evangelio, no podemos contaminarlo acomodándolo a nuestra vida egoísta. Esto se hace fácilmente tomando aisladas expresiones de Jesús, por ejemplo. Los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Y diciéndole a los pobres que se resignen, pues en la otra vida se volteará la arepa, y como en la parábola del rico y el pobre Lázaro, ellos estarán felices mientras el rico se asa en el infierno. O cuando le oímos a Jesús: ganen amigos con el maldito dinero para que los reciban en las moradas eternas. Tomado así, es un tranquilizante para la conciencia del rico, a quien se le puede decir: dé limosnas, y eso le bastará para salvarse. La semilla de la palabra a la que hace referencia la parábola del sembrador es la mejor posible. Basta decir que es la palabra de Dios. Pero en tiempo de Jesús no se conocía un descubrimiento en el campo agrícola que consideran extraordinario los que se lucran de él con ganancias millonarias, y es la manipulación genética de las semillas transgénicas. Esas semillas dan cosecha más rápido y de mejor calidad, y son resistentes a parásitos, solo que tienen un pequeño inconveniente, querido por los inventores. Si un campesino quiere guardar parte de su cosecha para sembrar nuevamente, no lo puede hacer, porque esas semillas no germinarán. Está obligado entonces a comprar las semillas especiales que venden solo los poseedores de la patente del invento. De igual manera, la palabra se vuelve semilla transgénica cuando produce frutos excelentes de conversión individual o grupal, pero se queda ahí en una espiritualidad y religión intimistas sin abrirse a la misión, como es el mandato de Cristo: vayan por todo el mundo a anunciar la buena noticia. Sobre la creación en gestación y trabajo de parto. En tiempo de Pablo ni se imaginaban el daño que causan el alcohol, el cigarrillo y las drogas en los fetos. El embarazo de la creación está hoy día en grave peligro por todos los atropellos cometidos por el hombre, y esta circunstancia de la pandemia mundial lo ha puesto más en evidencia. Dios sigue suscitando profetas para ayudar a conjurar el desastre, organizaciones ecológicas que advierten sobre las consecuencias de tanta industria contaminante, el nuevo orden económico que se está proponiendo desde Holanda, y los últimos documentos del Papa Francisco, Laudato Si y Querida Amazonia, que nos interpelan en clave de fe, especialmente a los cristianos. Lo más cierto es que Dios sigue diluviando y esparciendo su palabra a manos llenas,
casi como un botaratas, esperando con mucha paciencia que los corazones de piedra se conviertan en terreno fértil, cuyos frutos lleguen hasta la vida eterna. Amén. Ahora vamos a renovar nuestra fe. A las siguientes expresiones de fe respondemos: yo creo. Yo creo en Dios que sin restricciones siembra su palabra para que todos tengan posibilidad de acogerla. Yo creo en Jesús, palabra de Dios hecha carne, venido a revelar a los hombres que somos hijos de Dios. Yo creo en el Espíritu que revela siempre sin descanso el reino a los que han tomado el riesgo de responder por la esperanza que hay en ellos. Yo creo en la Iglesia anunciadora del reino que se gesta de día en día en el mundo entero. Participamos ahora en la oración de los fieles. Hermanas y hermanos, en esta oración comunitaria seamos los portavoces de las aspiraciones de todo el mundo. Por el Papa, para que Dios lo acompañe en la misión de pastorear a la Iglesia y le conceda ser siempre fiel al mandato de Cristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que sean siempre trabajadores incansables del reino. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que están en camino de conversión y por los catecumenos, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de la misericordia y puedan ser introducidos a la vida en Cristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los campesinos que cultivan la tierra, para que desarrollen su labor en condiciones dignas y sean bendecidos con abundantes cosechas. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, para que seamos capaces de sembrar amor y comprensión en nuestra sociedad. Oremos. Escúchanos, Señor. Que todos los hombres puedan, Señor, estar más pendientes de recibir tu palabra para que les permita producir en su vida frutos de libertad y bienestar por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor y gracias por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el ser para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor desde el universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el ser para nosotros vida y salvación. Triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansado de tanto luchar, en la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás,
saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oremos, hermanos, para que nuestra ofrenda exprese una generosidad abundante parecida a la liberalidad que el Señor tiene con nosotros. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Por Cristo que nos despierta la esperanza de las semillas, demos gracias al Señor nuestro Dios. Sí, es verdaderamente justo y saludable alabarte, Padre de la humanidad, fuente de toda semilla y sembrador de toda vida, por el germen divino que has puesto en nosotros, por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro. En Él tu silencio se volvió palabra, que se hizo carne para encarnarse en cada uno de nosotros. Por Él la creación entera posee las primicias del Espíritu y vive en la esperanza de verse liberada de todos los males. Por eso, en comunión con todos los que elevan su voz para responder, cada uno según su capacidad a tu palabra, Padre, te cantamos. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que va a ser derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, nuestros hermanos, Edgar Martín, Juan, María del Tránsito, Valeria, Orlando, Francisco,
y la mamá del padre Danilo Cantillo. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él y con nuestros demás hermanos difuntos la dicha de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos juntos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, sea creciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día y una buena semana todos.